Por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Un momento. Vale, creo que ya la deberían de estar viendo. Perfecto, doctora. Vale. Vale, pues comienzo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Quiero de verdad pues dar las gracias al comité organizador y al comité científico por darme la oportunidad de estar con vosotros en esta tarde aquí en el 12º Congreso Internacional de Medicina Veterinaria, que bueno, pues esta vez pues sigue siendo online y esperamos que en próximas veces podamos participar físicamente para compartir más experiencias juntos. Básicamente me gustaría comenzar pues antes de la conferencia diciéndole un poco, indicándoles de dónde vengo. Perdonen, pero estoy intentando quitar los cuadritos que me salen aquí a la derecha y no soy capaz. Bueno, lo dejaré así. Bueno, vengo del departamento, como bien me han dicho, que vengo del departamento de anatomía, anatomía patológica comparada y toxicología. Aquí están todos los miembros que lo componen. En los últimos años se ha unido también el área de toxicología y venimos, pues somos de la Facultad de Veterinaria y estamos en el edificio de Sanidad Animal, en un campus que se llama Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba y que bueno, queda a las afueras de la ciudad y que tiene unas instalaciones bastante favorables para llevar a cabo investigaciones en ellas. Entre ellas destaco básicamente pues, tener una granja en la que podemos llevar a cabo nuestros experimentos con ovinos o incluso a veces se llevan con caprinos. También tenemos un hospital clínico veterinario, un servicio centralizado de ayuda y de apoyo a la investigación, donde tenemos bastante instrumentación para llevar a cabo muchísimas técnicas de investigación y también un servicio de animales de experimentación donde realmente se pueden llevar a cabo pues principalmente estudios con el modelo murino, también con lagos morfos y minipig y también resulta bastante útil. El grupo de investigación al que pertenezco trata la inmunopatología de animales domésticos y silvestres y exóticos. Perdón. El coordinador es el doctor José Pérez Arévalo y lo componemos también una serie de doctoros, la mayoría son ya catedráticos de universidad y mi compañera doña María Teresa Ruiz Campillo y yo misma pues somos contratadas investigadoras postdoctorales. Además, también actualmente tenemos 2 estudiantes de doctorado internacionales, doña Diana María Barrero Torres, que viene de la Universidad Cooperativa de Colombia, y don Luis Miguel Flores, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque él realmente está trabajando ahora mismo como profesor en Chile. Y luego pues también tenemos estudiantes de máster, estudiantes de grado bueno, a los que les dirigimos los trabajos de fin de carrera. Y también contamos con un técnico en anatomía patológica especializado. Además, nuestros proyectos los llevamos conjuntamente, muy estrechamente, con el grupo de parasitología también de la Facultad de Veterinaria, encabezado por el doctor Álvaro Martínez Moreno y que cuenta pues, con 7 doctores, la mayoría de ellos también profesores de parasitología en la Facultad de Veterinaria y también un investigador postdoctoral. Entre los proyectos que en el grupo se ha dirigido y en los que se ha participado, pues destaco que los fondos normalmente suelen venir de fondos europeos y que he tenido pues, el privilegio de poder estar trabajando con el profesor John Dalton, que es una eminencia en parasitosis, principalmente malaria, fasciolosis y esquistosomiasis. Y he tenido también la posibilidad de dirigir un proyecto europeo gracias a una beca Marie Curie que obtuve. Además, pues todos esos proyectos europeos nos han permitido tener una red de colaboradores internacionales bastante amplia, todos con un único objetivo, que es al final la búsqueda de una vacuna contra fasciola y también
pues estamos abiertos a seguir colaborando, especialmente con países en los que la fasciolosis pues, realmente supone un problema de salud pública. Realmente fasciola hepática es el causante de la fasciolosis y es una enfermedad, la fasciolosis es una enfermedad parasitaria crónica. La importancia en salud pública se debe a que es una zoonosis emergente, que se ha determinado que más o menos unos 2,4 millones de personas pueden estar infectadas a lo largo de 70 países, pero parece ser que este número no es una buena estimación porque está infradiagnosticada en continentes como África y Asia, por lo que esta cifra podría multiplicarse y llegar a una estimación de 17 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Además, se ha visto o se ha estudiado que realmente hay unos 180 millones de personas en el mundo que pueden estar en riesgo de contraer la infección. La distribución mundial de fasciola hepática y de la fasciolosis pues, realmente es bastante amplia, destacando pues, países de América del Sur, como son Bolivia, Ecuador y Perú. A ver si soy capaz de quitar esto, perdón. Vale, ahora. Eso, como decía, perdón, en Bolivia, Perú y Ecuador, y también del este de Asia, como son Egipto, Irán y Vietnam. Además, la Organización Mundial de la Salud incluye la trematodiasis de transmisión alimentaria dentro de las enfermedades desatendidas, tropicales desatendidas, o lo que llamamos las neglected tropical diseases, debido principalmente a las prácticas de manejo en las que los animales que pueden estar infectados conviven o pastan cerca de áreas donde se cultivan pues, plantas que van a llegar a ser consumidas por el humano. Así, básicamente la fasciolosis también supone un problema y una grave enfermedad parasitaria que tiene bastantes pérdidas económicas y también es importante desde el punto de vista de salud de lo que sería la ganadería de rumiantes. Se han estimado pérdidas de en torno a 3 billones de dólares americanos anuales a nivel mundial, y básicamente se debe pues, a disminución en la producción, ya sea en la producción de leche o en la producción de lana o la disminución de la fertilidad, incluso también por decomisos parciales o totales en los mataderos, así como el coste de los tratamientos, principalmente en las zonas endémicas, que llevan pues, a hacer un tratamiento periódico que supone ese elevado coste. Debido a estas premisas que expongo ahora mismo, pues esta enfermedad debería ser tratada con la estrategia de One Health, ya que todos los implicados, tanto las personas como el ambiente y también los animales, pues deben, digamos, tener una mejora en la salud. Fasciola hepática básicamente es el minto del filum Platelminto, de la clase Trematoda y de la familia Fasciolidae. Dentro de los géneros está el género Fasciola, que alberga principalmente dos especies: la Fasciola hepática, que es la que tiene una mayor distribución a nivel mundial, y la Fasciola gigantica. Es importante conocer el ciclo biológico de este parásito porque tiene un ciclo indirecto en el que participa un hospedador intermediario, Galba truncatula, es un caracol acuático, y sin este intermediario, Fasciola no podría llevar a cabo su ciclo biológico. Además, lo que son los hospedadores definitivos se infectan principalmente por la ingesta de metacercarias, que suelen estar enquistadas principalmente en los berros silvestres,
pueden ser consumidos por los humanos, pero también se enquistan en los pastos, en los henos e incluso se han visto estudios en los que se encuentran en el agua. Recordando un poco lo que sería el ciclo biológico de Fasciola hepática, pues comenzaríamos con la excreción de huevos a través de las heces de los hospedadores definitivos, es decir, el hombre o en el caso de rumiantes. Se ha estimado que Fasciola puede eliminar entre 2.000 y 20.000 huevos diarios, y incluso se ha llegado a hacer estudios en los que en ovejas ha habido excreción diaria de 2,5 millones de huevos. De manera que esos huevos que van en heces llegan al agua y comienza el ciclo de embrionización, en el que el miracidio se activa dentro del huevo según unas condiciones de temperatura de entre 23 y 26 grados y también unas condiciones de humedad elevadas. Una vez que el miracidio eclosiona del huevo a través del opérculo, va a lo que sería el medio acuático y gracias a unos cilios que posee externamente en su cuerpo, se va moviendo hasta que encuentra al hospedador intermediario, que sería, como hemos comentado, Galba truncatula. Este hospedador intermediario, bueno, el miracidio accede a este hospedador intermediario a través del pie del caracol y se empieza a reproducir en el hepatopáncreas y también en la cavidad del propio caracol. De manera que empieza a haber por un ciclo asexual una etapa de esporocistos, de ahí pasarían estos esporocistos a ser redias y por último de ahí pasarían a ser cercarias, que realmente es la fase que vuelve a salir del caracol. Es una fase que tiene como forma de renacuajo, va nadando y busca realmente la planta acuática, ya sean los berros silvestres o si estamos hablando de pastos también valdría cualquier pasto que tiene o que vive en humedad, pues al final termina enquistándose, pierde la cola y se enquista, es decir, se queda adherido a esa planta gracias a unas sustancias mucilaginosas que tienen en su cápsula. Realmente esta metacercaria puede durar adherida o enquistada en las plantas hasta un año cuando las condiciones de humedad pues, son elevadas. Básicamente esto sería la fase infectiva y tanto el humano, si consumiese berros infectados, otras plantas acuáticas o incluso el agua, o los propios rumiantes, al final comenzarían pues, digamos, el ciclo infectivo en el propio hospedador definitivo. Cuando comienza, pues básicamente por los jugos gástricos ya comienza una primera fase de activación y luego en el duodeno empieza ya, digamos, la fase de desenquistamiento. Si nos viniéramos aquí al duodeno, esa fase de desenquistamiento hace que de las metacercarias emerjan los juveniles, o los que también llamamos NEJs o Newly Sexed Juveniles en inglés, y atraviesan la pared intestinal y llegan finalmente al hígado, que es su órgano diana. En el hígado va migrando hasta llegar a lo que son conductos biliares, donde se va a desarrollar el adulto y donde realmente pues, el adulto, que es hermafrodita, va a empezar a reproducirse y a eliminar huevos. De manera que gracias a la bilis vuelve otra vez al intestino y volvemos de nuevo al ciclo. Fasciola hepática, como estamos viendo en la imagen, básicamente tiene una morfología foliácea y está aplanada dorsoventralmente. Básicamente mide en torno a 18 a 51 milímetros de largo y de ancho en torno a 4 a 13 milímetros. Poseen una ventosa oral y una ventosa ventral, básicamente para adherirse a la superficie, y como vemos en estas imágenes, tanto el aparato digestivo como el aparato reproductor pues está muy ramificado. Además, es importante que en toda la superficie del parásito adulto, esto sería una fase adulta, su tegumento está recubierto por espinas.
Estas espinas pues, le hacen poder mantener la posición dentro de los conductos biliares, además de erosionar pues, todo lo que sería el parénquima hepático, para, incluso también los vasos sanguíneos, para poder alimentarse también de estas sustancias. La importancia de fasciola hepática en la ganadería, pues como hemos comentado, se basa principalmente pues, a esas pérdidas económicas que se producen en la producción debido a los decomisos y por las causas que he comentado anteriormente, y también por esos costes de los tratamientos. Actualmente, además, se está viendo que existen resistencias a los antihelmínticos de elección, además de que son fármacos químicos que dejan residuos en la carne y en la leche. Básicamente, la prevalencia de fasciola hepática está muy estrechamente ligada pues, con lo que sería la presencia del hospedador intermediario en el medio. Y este pues, está en el medio en unas condiciones propicias para él. Serían, en el caso de una humedad alta, necesitaría humedad alta, una temperatura de entre 10 y 30 grados centígrados, suelos no muy ácidos, agua estancada o poco oxigenada, y la presencia también de materia orgánica, como por ejemplo serían las algas verdes. Por todo ello, pues básicamente las regiones con temperatura suave, entre 10 y 25 grados, con baja altitud y una humedad elevada, pues son las regiones donde vamos a encontrar mayor probabilidad de encontrar fasciolosis. Y además, pues tenemos que, lógicamente, que ver que deben de ser pues, ganadería extensiva o semi-extensiva. La prevalencia básicamente de la fasciolosis en el ganado a nivel mundial, si nos centramos en el ganado ovino, bovino y caprino, que digamos son las especies que más prevalencia tienen de infectarse con fasciola hepática, pues realmente vemos que en el ganado bovino tenemos una alta prevalencia en Perú, en Sudán y también en España. A nivel de ganado ovino, pues despuntan bastante lo que serían Gran Bretaña, Irlanda, y también se ha visto que Argentina. Y en cuanto a la prevalencia en el ganado caprino, inicialmente pues, en México podemos encontrar fasciolas en este tipo, en el ganado caprino, y en una última revisión bastante exhaustiva de todo lo que sería la fasciolosis en el caprino, hecha por Cerna y colaboradores el año pasado, encontramos que también en Túnez hay una alta prevalencia, y además también encontraríamos bastante prevalencia de fasciolosis en Argentina. En España, el sector ganadero, básicamente pues, lo que representa el ovino y el caprino sería como un 9,9% de lo que sería la producción ganadera española, ¿vale? Aquí estaría solamente en la carne, tendríamos que meterle pues, el extra del dedicado a leche. Esto supone básicamente que 15,4 millones de cabezas de ovino y 2,6 millones de cabezas de caprino serían susceptibles de poder contraer la fasciolosis. Además, en cuanto a bovino, pues tenemos que el 15,3% del bovino cárnico y también en torno a un 15,7% del bovino lechero también sería susceptible de esta infección, y sería más o menos en torno a 9,8 millones de cabezas de bovinos. Como hemos comentado anteriormente, que realmente la fasciola pues, está muy ligada a las condiciones climáticas que se den en la zona para que realmente tengamos el hospedador intermediario. En España, básicamente, podemos encontrar fasciola en la parte o en la región noroeste. Básicamente, en Galicia tenemos una alta prevalencia tanto en bovino como en ovino, seguida de lo que sería Castilla y León, o la mayoría de regiones de Castilla y León, donde encontramos hasta un 60% de prevalencia en el ganado ovino. Según vamos bajando hacia el sur, aquí donde estamos nosotros, en Córdoba o en Granada, todo esto sería Andalucía, pues básicamente la prevalencia es mínima. Aquí tenemos, la verdad, un clima muy seco
Y aunque estos estudios realmente son antiguos, aunque quisiéramos hacerlo, digamos, hacer nuevos estudios, seguramente la prevalencia sería aún muy baja. Continuando con la patogenia fasciola hepática, comentar que tiene un estadio prehepático, es decir, este se comienza o bueno, abarca realmente las 72 horas primeras tras la infección. Y en este estadio prehepático pues comprende básicamente el desenquistamiento de lo que sería la metacercaria hacia el juvenil. Comienza principalmente una fase de activación en el rumen, debido básicamente a una alta cantidad de CO2 que hay en esa cavidad, al ambiente reductor que existe también y a la temperatura que hay de 39 grados. Además, posteriormente hay una fase de emergencia ya en el duodeno, donde gracias a la bilis, pues permite, digamos, que la metacercaria abra la cápsula y emerja lo que sería el juvenil. Luego el juvenil pasaría realmente a atravesar el duodeno y migrar a la cavidad peritoneal, y para ello pues, se ayuda de proteasas del parásito y moléculas de señalización del hospedador. Y este realmente es un punto muy crítico y es un punto donde nosotros los investigadores estamos dedicando a día de hoy la mayoría de los esfuerzos, porque todavía no se conoce bien cómo es posible que el parásito atraviese realmente lo que sería el intestino, la pared intestinal, y nosotros no lleguemos a ver ningún tipo de patología. Entonces, esto es algo en lo que actualmente estamos trabajando. Después de este estadio prehepático, básicamente que es asintomático y en el que no vamos a encontrar patología, estaría el estadio hepático, con una fase parenquimatosa que está pues, bueno, entre las primeras 6 a 7 semanas por infección y que abarca pues, lo que sería la penetración de la cápsula por parte de esos juveniles. Principalmente afectan al lóbulo izquierdo del hígado debido a la proximidad con el duodeno, y también habría una migración dentro del parénquima hepático. Las lesiones que podemos ver en esta fase parenquimatosa son inicialmente pues, unas hemorragias puntiformes, básicamente, a lo que llamamos petequia, y en el interior, según avanza, pues se ven unos circulitos así, una punteadura blanquecina que tiene que ver pues, con la fibrosis que se va formando. Así, según avanza, vemos que esos puntos empiezan a aparecer pues, realmente a trayectos. Todo esto que estamos viendo pues, son trayectos migratorios del propio parásito que, como podéis ver, se localizan principalmente en el lóbulo izquierdo, aunque también en el derecho podemos encontrarlo. A partir de ahí, cuando ya pasa un tiempo, a partir de la 8ª o 12ª semana posinfección, lo que son los juveniles llegan a los conductos biliares y a la vesícula biliar y se instauran como adultos. Ahí lo que ocurre es ya una reproducción en la que empiezan a eliminarse huevos o Fasciola empieza a producir huevos, que comienza en torno a la 8ª o 9ª semana posinfección. Aquí podemos ver pues, un hígado a las 12 semanas tras la infección. Básicamente lo que hace Fasciola es que hace que los conductos biliares se hiperplasien, es decir, se hagan más grandes para poder albergar el máximo de adultos, y lo que vemos también que se crea pues, un tejido fibroso alrededor. Y eso pues, es esto que estamos viendo en la imagen, y es que los conductos biliares pues, aparecen prominentes a la superficie. Esto sería un hígado normal y esto un hígado a las 12 semanas posinfección. Además vemos pues, todo el resto de cicatrices que produce pues, toda la migración de la fase parenquimatosa en todo ese tiempo. El control de la fasciolosis no me voy a detener mucho porque mi compañera, la doctora María Teresa Ruiz Campillo, mañana a primera hora tendrá una conferencia principalmente dedicada a esto, pero bueno, quería darle unas pinceladas. Principalmente, pues bueno, el control podría ser a nivel de humano
pues con la mejora se podría mejorar lo que sería la higiene alimentaria y actualmente básicamente el control se produce a través de antihelmínticos, de los fármacos principalmente del triclabendazol. ¿Esto qué ocurre? Pues básicamente cuando son zonas endémicas, el triclabendazol se usa tanto en el ganado como en las personas. Si estamos hablando del ganado y son digamos, zonas endémicas, pues realmente hay un uso bastante continuado y periódico de estos antihelmínticos que inducen pues, a un coste. Además, también está la problemática de los residuos, de tanto los alimentos como en el medio ambiente. De hecho, nosotros a nivel europeo, la Agencia Europea del Medicamento pone unos límites máximos de triclabendazol en, pues, en productos de animales como son la leche o en otros tejidos como el músculo, la grasa, el hígado y el riñón. De manera que está bastante regulado. Y además otra de las problemáticas que estamos encontrando últimamente son las resistencias. Existen cepas de fasciola hepática que son resistentes o están comenzando a ser resistentes frente a estos antihelmínticos, por lo que realmente pues, la eficacia disminuye. Posteriormente, y como estrategia alternativa, pues podemos encontrar que existen varias. Puede existir una selección genética de razas que sean resistentes o también algunas acciones frente al caracol o incluso medidas zootécnicas. Yo me voy a centrar básicamente en lo que sería la inmunoprofilaxis, que es realmente en lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, en colaboración, como he dicho anteriormente, con otros tantos grupos de otros países. ¿Y por qué nos centramos básicamente en vacunas? Pues principalmente porque pensamos que son realmente terapias seguras, que no van a dejar residuos ni en el medio ambiente ni en los productos y además van a llevar a cabo una protección duradera. Vamos a tener una protección más duradera que los químicos. Para ello, para realmente el desarrollo de vacunas eficaces, contra fasciola, pues debemos conocer la interacción parásito-hospedador de una manera bastante amplia y además pues sabemos que hay muchos mecanismos que fasciola hepática tiene, ¿no? Y desarrolla para evitar la respuesta inmunitaria realmente que pueda ejercer el hospedador sobre él o básicamente eso sobre la respuesta. Entonces, en cuanto a eso, los mecanismos de evasión, voy a centrarme en eso, cómo fasciola hepática realmente evade la respuesta inmunitaria del hospedador. Y al final eso lo que le lleva es a una supervivencia en cualquiera de los hospedadores que incluso en el bovino pues, se ha estimado que pueda estar hasta durante 20 años. Principalmente lo que hace fasciola es que suprime. Hay una supresión a través de la supresión del interferón gamma de la respuesta celular Th1, básicamente de los T-helper, linfocitos T-helper 1, que básicamente está asociada con citoquinas proinflamatorias como serían la interleuquina 1 beta, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Además de suprimir esta respuesta celular, también suprime la respuesta humoral en la que se tendría que digamos, sintetizar inmunoglobulinas de tipo IgG2. ¿Qué es lo que hace? Pues a la vez que suprime esta respuesta Th1, está activando la respuesta Th2 a través de citoquinas como la interleuquina 4, la interleuquina 10, el TGF-beta. Y aparte de esta respuesta Th2 de linfocitos T-helper 2, también activa linfocitos T reguladores, ¿vale? Que básicamente pues, expresan un factor de transcripción que se llama FOXP3. Con esto tenemos que al final el ambiente en el que está, el ambiente a nivel inmunológico en el que está el fasciola, pues permite que haya mejor supervivencia y también pues, disminuye de alguna manera el daño tisular en el hospedador. Y bueno, también estarían relacionadas a nivel humoral, la respuesta humoral que se daría
pues serían la liberación de inmunoglobulinas IgE e IgG1. También Fasciola lo que hace es que activa alternativamente los macrófagos hacia macrófagos llamados M2. Y estos macrófagos M2 también tienen un papel en la supresión de la respuesta Th1 y inducen la respuesta Th2, de manera que es como otro ciclo de activación de esa respuesta Th2. Además vamos a encontrar pues, respuesta celular de eosinófilos principalmente y también pues, en menor medida de basófilos o mastocitos. ¿Cuál es el objetivo al final de nuestras investigaciones y sobre todo en el punto que nos encontramos ahora mismo, en este momento? Pues lo ideal sería encontrar una vacuna que parase la migración del parásito una vez que atraviesa el intestino. ¿Por qué? Porque así evitaríamos cualquier daño o disminuir al menos la patología hepática que se produce en el hospedador y evidentemente hablando en nivel de ganadería, pues reduciríamos las pérdidas económicas que se producen. A nivel de humanos, pues lógicamente se reducirían pues, todo lo que serían los daños hepáticos asociados. En este sentido, como he dicho anteriormente, estamos trabajando y de hecho hay un proyecto ahora mismo en marcha en el que intentamos, lógicamente, hacer estudios de migración a través del intestino en un intestino de ovino. Es más complicado, por lo que hemos empezado con un modelo murino en ratón. Cogimos un tramo de intestino, duodeno, incluso un poco de yeyuno, introdujimos lo que son los juveniles ya desenquistados, los ligamos en ambos extremos y los pusimos pues, a incubar a 39 grados. Así, cuando pasó unas 2 horas y media, lo que obtuvimos fueron todos los juveniles que habían atravesado esta parte todo lo que era el intestino, el tramo de intestino que habíamos puesto en cultivo. Y básicamente lo que vamos a hacer es hacer estudios de proteómica y estudios de transcriptómica de estos parásitos para conocer cuáles son las proteínas y cuáles son las moléculas que básicamente se activan en esta fase para intentar usarlas en las vacunas próximamente. También hemos tenido en cuenta el coger muestras del intestino para también saber qué moléculas se están activando cuando un parásito pues, está atravesando esa zona del intestino delgado. Aquí os traigo un trabajo que publicamos el año pasado, básicamente con unos resultados prometedores de una formulación vacunal. Básicamente la vacuna estaba formulada con 4 antígenos recombinantes de lo que serían los adultos, en combinación con Montanide como adyuvante. Y básicamente pues lo que vimos es que aquí en la izquierda tenemos lo que serían las fasciolas normales alojadas en lo que son los conductos biliares hiperplásicos y que, bueno, que tienen una banda de fibrosis bastante fuerte y bastante ancha alrededor. Lo importante de esto es que nos fijamos y todo lo que son las fasciolas normales pues tienen su tegumento con sus espinas como normalmente solemos verla. Además en el interior vemos la estructura, pues en este caso estaríamos viendo todo esto son parte del sistema digestivo y cuando están reproduciéndose lo que vemos en el interior son los huevos que podemos verlo, en este caso aquí se ven dentro del parásito y también en este caso se ven fuera, es decir, las fasciolas son viables y excretan sus huevos a lo que serían los conductos biliares para, digamos, pues al final llegar a las heces. Si os fijáis en esta imagen, pues nosotros lo que vimos fue esta estructura que básicamente nos recordaban a lo que eran las fasciolas hepáticas. De hecho, estaban dentro de conductos biliares, como estáis viendo, pero no éramos capaces de distinguir pues, ninguna de las estructuras que vemos aquí en el interior de una fasciola. Básicamente esto es lo que hemos denominado fasciolas degeneradas.
¿Qué veíamos también? Pues que el tegumento pues, se había ondulado y que básicamente la arquitectura interna de lo que era la fasciola pues había degenerado. ¿Qué es lo más importante que pudimos también observar? Pues que esto se vio básicamente en 4 animales de 10 de los vacunados, pero bueno, al menos fue, por eso decimos que son resultados prometedores, en el sentido de que tenemos que volver a probar en la misma vacuna para ver que realmente vuelve a verse lo mismo. El caso es que lo que diferenciaba a esta estructura de esta parte de su morfología y de su anatomía era la severa reacción que se veía inflamatoria rodeando esos canalículos biliares donde estaban ellas. Además, también en el grupo vacunado, que está representado aquí en blanco, también se veía que se había disminuido de manera bastante significativa la patología o todos esos parámetros que nosotros usamos para determinar el grado de patología a nivel tisular. Bueno, al final, la importancia realmente que tenemos de conocer realmente la respuesta inmunitaria que se está dando tanto en animales vacunados como en animales infectados, nos llevó a hacer este trabajo que os presento a continuación. Sería la cuantificación de la expresión génica de citoquinas tanto proinflamatorias como reguladoras para llegar a caracterizar lo que sería la respuesta inmune TH1, TH2 en hígado y en nódulos linfáticos de ovejas primo infectadas y reinfectadas con fasciola hepática. Y esto lo vimos en estadios tempranos, lo que sería a los 4, 8 y 16 días posinfección, y en estadios tardíos, a los 100 días posinfección. Todo ello pues mediante PCR. En este diseño experimental, básicamente lo que teníamos era un total de 40 ovejas que dividimos en grupos de 5 y infectamos con una primera infección o primoinfección a todas ellas con una dosis de metacercarias de 200 metacercarias. Básicamente estos animales se fueron sacrificando a los 4, a los 8 y a los 16 días posinfección, lo que lleva a tener un grupo de estadios tempranos de animales primos infectados y posteriormente a los 100 días posinfección, que sería el estadio tardío. El resto de animales que quedaban se volvieron a infectar, es decir, se reinfectaron con una dosis también de metacercarias, de 200 metacercarias, normalmente se suelen meter dentro de una cápsula de gelatina, y se sacrificaron a los 4, a los 8 y a los 16 días posinfección, los que nos llevaba a tener los estadios tempranos dentro de nuestro grupo de reinfectados, y por último otros 5 animales se sacrificaron a los 100 días posinfección, que sería el estadio tardío de esos animales reinfectados. Siempre contando con la autorización, lógicamente, del gobierno regional, en nuestro caso la Junta de Andalucía, para llevar a cabo estos experimentos in vivo. Normalmente nosotros cuando hacemos experimentos con ovejas, pues los alojamos a los animales en la granja experimental de Rabanales, y cuando vamos a hacer los sacrificios, trasladamos los animales que vayamos a sacrificar a la sala de necropsia, los pesamos, los sacrificamos, los pesamos y llevamos a cabo la necropsia. Básicamente en esa necropsia tenemos que cogemos normalmente las muestras de intestino, básicamente cogemos tramos de duodeno, también el hígado y los nódulos linfáticos hepáticos. Posteriormente pesamos lo que son los hígados y los nódulos linfáticos hepáticos y hacemos fotografía de las dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral del hígado, para llevar a cabo posteriormente pues, un estudio macroscópico de las lesiones. También de cada hígado solemos coger muestras de tejido, entre 3 y 6 muestras de cada hígado, las fijamos en formol y las llevamos a un bloque de parafina, el cual se corta con microtomo y tenemos la tinción con hematoxilina y eosina. Y estas preparaciones las visualizamos y valoramos al microscopio óptico, dándole pues, valores de 0 a 4 según veamos ausencia de lesión o lesiones muy severas.
Normalmente los parámetros que solemos valorar son la perihepatitis, foco de necrosis, granulomas, infiltrado inflamatorio periportal, ya sea eosinofílico o linfoplasmocitario, la propia hiperplasia colangiolar o la hiperplasia que vemos en los conductos biliares, en fin, todo lo que son parámetros asociados con infecciones por fasciola hepática a nivel histopatológico. Luego llevamos a cabo un estudio estadístico, normalmente test no paramétricos, como el test de Kruskal-Wallis o el Mann-Whitney. Y en este estudio, por ejemplo, también tuvimos en cuenta el coger muestras de hígado y de nódulos linfáticos hepáticos para los estudios de biología molecular, básicamente para las PCR, por lo que en la sala de necropsia todo lo que eran los tejidos se metieron en un criotubo y se congelaron con nitrógeno líquido en principio y luego se llevaron a un congelador de menos 80 grados. Normalmente también cuando tenemos estudios en los que se ven estadios crónicos, pues lo que hacemos es recoger todas las fasciolas que encontramos en el hígado y también en la vesícula biliar, así como en el colédoco, y las contamos, las medimos y determinamos la tasa de implantación que ha habido. Y luego también, pues normalmente cuando el animal aún está vivo, hacemos toma de muestras de sangre periódicas para digamos, tener el estudio hematológico de todas las poblaciones celulares circulantes y también cogemos muestras para todos los estudios que hacemos inmunológicos. Principalmente cogemos plasma para los ELISA, aunque últimamente también lo estamos cogiendo para buscar marcadores de daño hepático, y también pues, se usan las células, lo que son las células mononucleares circulantes, para caracterizar esas células por citometría de flujo, también hacer proliferaciones, ¿vale? Poniendo la célula en contacto con antígenos del parásito. Y también pues, cuando son realmente estudios crónicos, pues también tomamos muestras de heces y hacemos la cuantificación de los huevos. Básicamente en este estudio, como es un estudio para PCR, pues se llevó a cabo una extracción del ARN, se llevó a cabo la síntesis del cDNA y se usó pues, una máquina de PCR a tiempo real y hemos usado pues, unos cebadores para hacer las PCR que previamente nuestro grupo había ya publicado en este artículo en Pacheco y colaboradores del 2019. Y ahí pueden encontrar pues, lo que son los cebadores, los amplicones y demás. Posteriormente, pues como siempre, hacemos un estudio estadístico, normalmente no paramétrico porque nuestro volumen de muestra es bastante bajo, y en este caso pues hicimos una comparativa entre lo que es la estadística de los controles negativos con respecto a los animales primos infectados y reinfectados y de los primos infectados, de los animales primos infectados con respecto a lo que serían los reinfectados. Básicamente lo que vimos en los resultados de las citoquinas proinflamatorias expresadas en lo que sería el hígado es que en los animales primos infectados, que están representados con el color verde, básicamente teníamos una expresión elevada en estadios tardíos, es decir, comenzaba a expresarse esta citoquina, por ejemplo la interleuquina 1 a los 16 dpi, el TNF-alfa a los 8 dpi, y se mantenían hasta los estadios tardíos, como estamos viendo aquí en la gráfica. Sin embargo, lo que sería el interferón gamma estaba suprimido, es decir, significativamente menor que lo que sería el control. Básicamente esto demuestra lo que os comenté en la parte de inmunomodulación que ejerce la fasciola en los animales, y es que desde estadios ya muy tempranos el interferón gamma estaba ya suprimido. Sin embargo, en los animales reinfectados vemos que desde estadios muy tempranos hay un aumento de tanto la interleuquina 1, que realmente está tanto en estadios tempranos como en estadios tardíos, y también del TNF-alfa, como estamos viendo aquí, estaría también elevado. E incluso el interferón gamma, también hay una sobreexpresión de esta citoquina en los animales reinfectados. Básicamente, la TH1, que al final, porque todas estas citoquinas proinflamatorias están asociadas a una respuesta
celular de linfocitos T helper 1, el que se presenten en los reinfectados, pues pensamos que podría ser básicamente por la sensibilización previa que había de la infección, al ser reinfectado. Básicamente, cuando vamos a lo que ocurre en el nódulo linfático hepático, lo que observamos es que las citoquinas proinflamatorias básicamente tienen un comportamiento completamente contrario al que veíamos en el hígado. De hecho, en animales primoinfectados, lo que observamos es que todas no, menos la interferón, lo que sería interleuquina 1 beta y el TNF-alfa, básicamente están sobreexpresados en todo lo que serían los estadios tempranos y sin embargo en estadios tardíos no se sobreexpresan. Y contrariamente a lo que ocurría también en hígado, los animales que estuvieron reinfectados comenzaban a tener estas citoquinas proinflamatorias en estadios mucho más tardíos, como podemos ver aquí y aquí. Y a su vez, en este caso, tanto los animales primoinfectados como los animales reinfectados, tanto en estadios tempranos como en estadios tardíos, al final tenían el interferón gamma suprimido. En cuanto a la citoquina reguladora, básicamente vemos que en los primoinfectados, el comienzo de expresión de estas citoquinas empezaban principalmente a partir de los 8 dpi y se mantenían en todo lo que eran los estadios tempranos, en todas las citoquinas. Sin embargo, en los estadios tardíos, solamente el TGF-beta en mayor medida y la interleuquina 4 en menor medida, pues tenían un papel predominante. Sin embargo, los animales reinfectados tenían un aumento de estas citoquinas, de todas las citoquinas reguladoras, en todo lo que serían las etapas tempranas. Y en las etapas tardías también, como podemos ver aquí, de interleuquina 10, del TGF-beta, en fin, todas las citoquinas reguladoras estaban sobreexpresadas en esos animales reinfectados, tanto en estadios tempranos como tardíos. Y básicamente cuando nos fijamos en cómo se expresaban o qué nivel de expresión tenían las citoquinas reguladoras en los nódulos linfáticos hepáticos, básicamente en primoinfectados solo la interleuquina 4 y el FOXP3 tenían un papel relevante en lo que serían los estadios tempranos, y en estadios tardíos prácticamente el TGF-beta estaba suprimido, el FOXP3 también, básicamente solo la interleuquina 4 era la que realmente tenía sobreexpresión. En la interleuquina 10 básicamente estaba digamos, suprimida, y el TGF-beta también estaba suprimida prácticamente en estadios tempranos en tanto animales primoinfectados como reinfectados. Y solamente en los reinfectados el TGF-beta principalmente y el FOXP3 tenían un papel predominante en lo que eran los estadios tardíos. A ver, que no me pasa. Vale. Básicamente esto, a modo de resumen, que quizás es bastante más clarificador, tenemos que los animales primoinfectados en los estadios más tempranos, es decir, desde los 4 días por infección, ya tenían un ambiente de citoquinas reguladoras que les lleva a tener una respuesta TH2. Esto en el tiempo, cuando ya íbamos por los 16 días por infección, sí que se observa una respuesta mixta TH1-TH2. Y en estadios tardíos se mantiene esa respuesta mixta TH1-TH2. Sin embargo, cuando vamos a ver lo que ocurre en los reinfectados, lo que observamos es que desde los estadios más tempranos y se mantiene en el tiempo en toda esa estadios tempranos, tenemos un ambiente ya TH1 y TH2. Básicamente tenemos citoquinas proinflamatorias y reguladoras a la vez. Sin embargo, en el estadio tardío de los animales reinfectados hay un predominio
de las citoquinas reguladoras frente a las proinflamatorias. Prácticamente lo que serían los nódulos ocurre que en los primoinfectados de todos los estadios tempranos tienen una respuesta mixta TH1, TH2 y en estadios tardíos comienza solamente a tener un papel predominante lo que sería la interleuquina 4. Mientras que los reinfectados en sus estadios tempranos el papel solamente lo está desarrollando la interleuquina 4 y en tardíos tendríamos una respuesta mixta TH1, TH2. Como conclusiones generales de este trabajo, aunque es un poco complejo de la interpretación, estarían que el establecimiento de la respuesta inmunitaria TH2 desde estadios tempranos en los animales primos infectados y la posterior acción de las citoquinas TH1 hace que se produzca realmente un incremento en la severidad del daño hepático. Este daño hepático no está únicamente producido realmente por la migración del parásito, gracias a la ausencia inicial de esa respuesta TH1, sino que también está o se debe al establecimiento de una respuesta proinflamatoria tardía. Y al final los resultados pues, nos muestran la necesidad de buscar vacunas dirigidas al desarrollo de una respuesta inmunitaria TH1 protectora que comience en las fases más iniciales de la infección o en los días más iniciales tras la infección con fasciola, de manera que se evite la acción deletérea del parásito. Aquí os muestro pues, un poco los dos proyectos que tenemos ahora mismo vigentes. En uno de ellos pues, soy investigadora principal y en este proyecto lo que necesitamos o lo que nuestro objetivo es el uso de vacunas en los que se introduzcan moduladores de la respuesta inmunitaria que nos ayuden a tener esa respuesta TH1 desde el inicio de la infección. Para ello también estamos buscando adyuvantes que se puedan usar en rumiantes y que realmente pues, induzcan ya esa respuesta también, una respuesta TH1 bastante fuerte. Y además pues, tenemos un estudio de marcadores de daño hepático circulantes y también en el líquido peritoneal que podrían ser usados pues, como métodos de diagnóstico precoz de la fasciolosis. Además, en este segundo proyecto, en colaboración con un grupo de investigación de Salamanca, pues estamos en la búsqueda de esos candidatos vacunales que, como he mostrado anteriormente, en los que necesitamos encontrar moléculas que realmente sean determinantes en el paso del parásito desde lo que sería la parte del intestino hacia el peritoneo y poder parar ahí al parásito. Y también pues, en este proyecto pues, se sigue trabajando, se sigue investigando sobre la respuesta inmunitaria que se establece en el líquido peritoneal, principalmente porque nos estamos centrando en esa primera etapa prehepática. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que la charla le haya sido útil y bueno, invitarles a que vengan a conocer nuestra ciudad cuando tengan oportunidad. Muchas gracias por su atención. Bueno, y quedo a la disposición de las preguntas y dudas que quieran que les resuelvan.